Dios los bendiga a todos, hermanitos, esta tarde. Agradecemos al Señor permitirnos poder continuar presentando la palabra del Señor. Agradecemos al Señor su misericordia por permitirnos estar una vez más llegando a su hogar, y esperamos que los hermanos puedan estar ya listos, preparados para poder participar de este estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor, que sea el Espíritu Santo quien nos esté hablando, enseñando, instruyendo a través de su palabra. Oramos, buen Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por concedernos esta oportunidad de podernos acercar, Señor, a cada familia, a cada hogar, Señor, conforme tu gracia y misericordia. Dios de los cielos, háblanos a través de tu Santo Espíritu, que la enseñanza de hoy pueda ser, Señor, de bendición para la iglesia, para tu pueblo y para cada uno, Señor, de aquellos que están participando, Señor, en este estudio de esta tarde. Por el nombre de Jesús lo rogamos. Gracias, Dios de los cielos. A ti la gloria. Gracias, Señor. En esta tarde vamos a abrir la palabra del Señor en la Biblia. En el libro del Génesis nos habla de un tema que queremos compartir muy interesante. El verso 26 del capítulo 1 del libro del Génesis dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En esta hora vamos a estar hablando sobre el origen del hombre, o el origen de la humanidad, muy importante, ya que se trata de un tema que tiene controversia científica, diríamos así. Vamos a tratar de hablar un poco de lo que la ciencia enseña acerca del origen del hombre. Se le conoce a la ciencia que estudia el origen del hombre como la antropología. Bueno, existe tanto la antropología bíblica como también la antropología secular, o la ciencia científicamente hablando. Entonces, la antropología bíblica es la que vamos a ampliar en esta tarde, pero también no vamos a dejar de dar un poco de información acerca de la antropología que concibe, esta se conoce como la evolucionista, es decir, la creencia, el origen del hombre evolucionista, y nosotros somos de la creencia de que el origen es de la creacionista. Es decir, hay dos conceptos con respecto al origen del hombre. Una es la evolucionista y la otra es la creacionista. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la ciencia de la antropología. No importa cualquiera que sea la línea, ¿de qué se trata? La antropología se trata que es la ciencia que se encarga de estudiar la calidad del ser humano, la realidad del ser humano, y es una ciencia social que se dedica al estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana, por lo que se toma en cuenta su origen, antigua y presente. La teoría evolucionista no es tan antigua, realmente es muy moderna, muy nueva. El primer hombre que habló sobre la teoría evolucionista se conoce como Lamarck, es un francés. Lamarck fue primera teoría, y se le conoce como lamarquismo.
y luego aparece en 1800, él fue en 1809, y luego Charles Darwin, que es el muy más conocido, su libro lo escribió en 1859, es decir, un aproximado de 200 años tiene la teoría evolucionista. Diríamos la ciencia que estudia el origen del hombre desde el punto de vista la evolución. Pero esta teoría se ha encontrado con muchas dificultades en el tiempo que lleva de estudiarse. Cada vez se encuentra con más problemas y muchas dificultades, y grandes dificultades, a través de la misma ciencia que la pone en problemas cuando se estudian como los aspectos del ADN, con muchas cosas que se estudian de la humanidad. Entonces se ve en problemada esta teoría. Y una más que ha salido últimamente es que se creía que el origen del hombre era en África. Esas son las teorías que se mantienen de Darwin, que el origen del hombre es en África, una mujer africana, y bueno, ahí la cosa. Y los orígenes que muy conocidos, según la ciencia de lo que es el evolucionismo. Pero últimamente he encontrado en Creta una roca, una piedra donde hay huellas humanas muy antiguas. Es decir, que no reflejan evolución en las huellas, sino que se mantiene el mismas huellas humanas. Se cree que hace miles de años que esas huellas están ahí, en unas rocas, donde hay huellas de los humanos. Entonces, queremos decirle que realmente es una farsa, es un engaño, principalmente para los que estudian, que se dedican a este estudio de la evolución, y lo que ha sido, yo lo puedo llamar como una estrategia de Satanás, usando a los científicos, ya que como la Biblia lo menciona, que Dios escondió esta sabiduría de los sabios y se la reveló a sus pequeñitos. Entonces, a través de la ciencia, el hombre, en vez de encontrar solución y ayuda a los demás, va a encontrar más problemas y dificultades en cuanto a querer explicar el origen del hombre. Realmente no quiere el hombre reconocer científicamente sus orígenes, que realmente, por ejemplo, yo estaba viendo los dos, Lamarck y Darwin. Por ejemplo, uno es de 1809 y el otro es de 1859. Es decir, estamos hablando de 200 años más o menos. La teoría evolucionista es muy moderna, diríamos así. Sin embargo, la teoría o la enseñanza bíblica, el origen del hombre según la ciencia realmente de lo que es la antropología bíblica, entonces encontramos que realmente el hombre es es decir, es muy antiguamente tiene muchos años, mucho más que la evolucionista, la creacionista. Entonces, diríamos, se convierte como mucho más de mayor validez la creacionista que la evolucionista, por razones de que realmente hay tantos hallazgos, digamos, de los hombres que se dedican a buscar información de los orígenes del hombre. Casi siempre van a encontrar que más bien el hombre es de la creación. Ahora, hay algunos problemas que pudiéramos considerar. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los problemas que encontramos, ¿por qué los idiomas? Si solo somos de Adán y Eva. El otro problema que pudiera ser, ¿por qué los colores de piel si somos todos de Adán y Eva, si descendemos de Adán y Eva, que fue Dios quien creó a Adán y a Eva? Entonces, ¿por qué no hay un solo color? Sería la pregunta. La otra pregunta es, ¿por qué tantos idiomas?
Entonces, ¿tiene respuesta la Biblia con respecto a esa verdad? Claro que sí, la palabra de Dios es amplia y por eso es muy importante que uno lo vea desde el punto de vista como la palabra de Dios lo enseña y no como lo enseña la ciencia, porque la ciencia se encuentra con más dificultades que con respuesta, más dificultades que respuesta. Y hoy más que todo con este problema que se les ha aparecido de esos hallazgos de esas huellas en Creta, se llama la isla donde Pablo estuvo, que es de Grecia, y realmente se hallaron huellas desde mucho tiempo atrás. Entonces siempre humanas, no transformadas, no cambiadas. Entonces, muy importante verlo desde el punto de vista como la palabra de Dios nos dice. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Noten cómo informa la Escritura el origen del hombre. El origen del hombre está en el Dios Todopoderoso, en el Dios de los cielos, que es el creador del universo, creador de todas las cosas. Entonces el hombre tiene su origen en Dios, y aparte de eso llevamos la imagen de ese Dios invisible, llevamos la imagen de Dios en nosotros. Es decir, Dios lo creó a su imagen y le da autoridad sobre todo lo que Él ha creado, sobre todas las cosas creadas en la tierra. Entonces, el hombre tiene la autoridad, se señorea, gobierna, todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Dios le ha entregado, el hombre lo puede manejar y gobernar. Qué interesante es poderlo ver desde la palabra del Señor. El hombre no tiene otro origen sino en ese Dios todopoderoso. Entonces es Él el que nos dio la vida, es Él el que nos dio la existencia. Ahora, el hombre, por su ignorancia o por su orgullo, trata de despreciar a Dios. Dice el Salmo, dice que el hombre necio, veamos lo que dice un salmo que nos enseña acerca de cómo el hombre desprecia a Dios y dice: no hay Dios, no existe Dios. Todo es por su propia locura. En el verso 1 del Salmo 14 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces ese es el problema con la teoría evolucionista, porque niega su origen en Dios. Entonces pasamos al otro problema, que se convierte en el concepto del ateísmo, y entonces se convierte en ateo el ser humano, es decir, negando la existencia de un creador. Entonces, al negar la existencia de un creador, entonces sí es un problema serio, porque estamos negando nuestro verdadero origen y nuestros verdaderos propósitos por los cuales fuimos creados. Realmente Dios en su plan original, diríamos así, que no ha cambiado, Dios ha querido que el hombre pueda disfrutar de sus bendiciones. Recuérdese cuando la Biblia menciona dónde fue dejado, dónde Dios lo ubicó. Lo dejó en un jardín que se le conoce como el Edén. Sin embargo, su desobediencia, que siempre ha venido mostrándose el ser humano, su desobediencia lo ha llevado a estar lejos de su creador. El pecado, que sería lo que se originó ahí en el huerto del Edén, donde Adán pecó y luego pues su mujer fue la primera y luego Adán y luego pues Caín, y de ahí vemos el origen completo. Uno quiere sacar una información del origen de la humanidad, está pero muy plasmada en las Sagradas Escrituras, hasta la actualidad, digamos así. Podemos empezar desde
el primer hombre, siguiendo con todos los que fueron creados, que lo menciona, aunque en el caso de muchas generaciones fue diciéndose después, tuvo hijo e hija, dice después, pero va con una línea, digamos, Adán, luego tuvo Caín, luego Abel, Caín mató a Abel, y luego nació Set, y luego sigue hablando de las generaciones hasta llegar a Noé, que sería el sobreviviente de aquellas generaciones que vivieron antes del diluvio, diríamos así. Pero Noé y su familia vuelven a preservar la humanidad hasta que llegamos al capítulo 11 del Génesis, donde encontramos que el origen de lo que nosotros conocemos, los idiomas, se da ahí por causa de lo mismo. El problema del ser humano es su desobediencia, su pecado, su alejamiento de Dios, y tratando de hacerse un nombre, tratando de hacerse recordar en la historia de la humanidad. Dice que ellos trataron de hacerse una edificación. Dice que ellos dijeron, y se dijeron unos a otros: vamos y hagamos ladrillo y cosámosla con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Note cómo ya han habido generaciones bastantes hasta el diluvio, y luego después del diluvio, que serían los descendientes de Noé, son los que ahora están edificando esta ciudad y esta torre, que es la Torre de Babel, se le conoce, muy conocida. Y ahí es donde se da el origen de lo que ahora conocemos, los idiomas. Hay dialectos, el inglés, el francés, el español, y tantos idiomas que hay en el mundo, tantos idiomas que hay. Entonces conocemos los orígenes también de las lenguas humanas. ¿Por qué se dan los idiomas? Entonces, esas preguntas muchas veces la gente dice: bueno, ¿y por qué tenemos tantos idiomas? Entonces la Biblia tiene la respuesta. La Biblia nos da la respuesta del origen de la humanidad, los problemas de la humanidad, todas sus situaciones diversas en las cuales la humanidad ha venido atravesando. La Biblia es la respuesta. Uno quiere buscar una respuesta, la encuentra. Entonces, de ahí venimos con el otro problema. Entonces, aquí se menciona que fueron esparcidos, y cada uno pues salió por su lado. Es decir, los descendientes de Sem, los descendientes de Cam, los descendientes de Jafet, cada uno salió por su lado. Entonces, pero por ejemplo, los del Medio Oriente, que se conoce como los descendientes de Sem, que principalmente de ahí viene la tribu digamos, o Abraham, diríamos así. Entonces ellos se quedaron en lo que es la parte del Medio Oriente, que se le conoce, ¿verdad? Entonces, pero luego hay más. Entonces la pregunta sería: ¿por qué hay, digamos, en las pigmentaciones de piel? Influye, es decir, recuérdense que nosotros tenemos mucha relación con el sol. Es decir, el sol nos produce vitamina D. Vitamina D. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, sí, de acuerdo a nuestra ubicación
digamos, de lugar, por ejemplo, qué continente nos hayamos como ubicado, es decir, donde se ubicaron ese origen. Entonces así se mantiene la pigmentación de la piel. Por ejemplo, los asiáticos casi todos tienen un mismo parecido, o los de África, hay zonas pero muy oscuros de piel, es decir, que para ellos ese color les ayuda con los problemas que el sol tiene, es decir, que puede afectar a uno de color blanca. Entonces a ellos no les afecta porque ellos están como, es decir, una protección en su propia piel de los rayos solares. Entonces qué interesante cómo Dios ha venido ubicando a la raza. Pero hay algo que es interesante, que todos somos iguales. Todos somos iguales. Ni porque seamos blancos, ni porque sea moreno, ni porque sea piel amarilla, cualquier color que seamos, todos venimos de un mismo creador. Nuestro origen está en el Dios Todopoderoso. Dios nos creó, y algo que es interesante, el Salmo 100 nos dice su principio, que es muy interesante que nosotros lo veamos, y esto es muy bueno también para los padres, que muchas veces nos adueñamos de los hijos. Yo quiero decirle que todos tenemos una responsabilidad para con Dios. Pero es muy interesante ver el principio del propósito de Dios en nuestra creación. Dice el verso 3, reconocer que el Señor es Dios. Oiga, reconocer, nos manda que todos reconozcamos que el Señor es nuestro Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, todos hemos sido creados por el Dios de los cielos. Entonces, el habernos creado, Dios los creó para alabanza, dice el apóstol Pablo, para alabanza de su gloria. ¿Y por qué me enfoqué en el origen del hombre? Porque es muy importante hoy que nosotros sepamos nuestros principios, que no hemos sido producto de haber tenido cambios en la raza. Por ejemplo, ese concepto tan erróneo de risible, diríamos así, del concepto de que dependemos del mono, es tan erróneo, tan equivocado, tan falso, pero ¿cómo pueden haber gente que lo conciba tanto creer que dependemos del mono? Es un error completo. No existe tal caso, ni se puede ver que ellos hayan venido después de eso. Por ejemplo, si fuera así, entonces ya no existieran monos. Si fuera así, porque evolucionó, los primates estos evolucionaron y ahora pues son hechos humanos. Ellos cambiaron, se transformaron. No, mentira, ellos siguen siendo lo mismo. Aparte de eso, por ejemplo, si fuera así, los científicos, los médicos usarían órganos de ellos para poderle poner a los humanos, porque serían iguales. Pero no se puede. Solamente se puede usar órganos humanos para los humanos. Y otro animal para que pueda servir en los humanos. Entonces, muy interesante esto. Entonces, donde realmente nosotros damos cuenta que el hombre es creado a la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen y nos creó para su alabanza. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No hemos sido evolución, hemos sido producto de la mano poderosa de Dios. Ahora, si Dios nos creó, y entonces ¿por qué tanta situación negativa en torno a la vida humana? ¿Y por qué el ser humano tiene tantos problemas como lo vemos hoy? Sencillamente porque el hombre se apartó de su origen, de su creador.
Nos hemos apartado de nuestros principios, donde deberíamos, y es por eso importante este tema, debemos de volver a nuestros principios. No te quedes ahí creyendo que tu ancestro es un mono. No, es un Padre celestial lleno de amor y misericordia, lleno de bondad, que tiene propósito con nuestra vida. Grandes propósitos con la vida tuya. Y quizá en ese concepto erróneo de creer que bueno, la vida es así, nacemos, morimos y desaparecemos. No, la vida tiene propósitos. La vida tiene objetivos. Que nosotros un día estemos en una eternidad con nuestro Creador. Un día estemos en la eternidad con nuestro Creador, con el que nos dio la existencia, con el que nos dio la vida. Realmente debemos de ver el problema. Yo lo quiero ver el problema desde el punto de vista influencia pecaminosa en el ser humano. Y le ha servido mucho a Satanás, el diablo, que esta teoría evolucionista haya salido, porque cuántos hombres de bien pudieran haber que han sido engañados por esta teoría. Cuántos hombres que pudieran servir a los propósitos de Dios, el diablo tiene cegado. ¿Cuántos hombres de bendición para la humanidad han salido con ideas erróneas? Sin embargo, debemos de volver a nuestro principio. Debemos de volver a nuestro principio. Y que nuestro origen está en un Dios todopoderoso. Y que los planes de Él son grandes para la vida de cada uno de nosotros. Tiene grandes planes con cada uno. Y yo quiero decirle a los padres, y como dije ya hace ratos, no nos adueñemos de nuestros hijos. No nos hagamos dueños. Él nos lo entregó y nos dio una responsabilidad positiva. Cada uno debe de tener una responsabilidad de parte de Dios. Y en el libro de Deuteronomio dice algo con respecto a esta responsabilidad que cada uno tenemos. Lastimosamente, a pesar de ser conocedores que la mayoría de los nosotros somos conocedores de esta verdad, no lo practicamos. La Biblia dice algo así, es muy interesante. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, en nosotros. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Saben por qué muchas veces aún padres cristianos han tenido hijos ateos? Porque los niños al ir a la escuela, después que vienen de la escuela, se dan cuenta que lo que les enseñaron en la escuela es lo contrario de lo que ellos conocían? Y otro problema es que muchas veces lo que nosotros hemos aprendido, y esto lo digo para los padres religiosos, cristianos o cualquier nombre que se llame religión, es que muchas veces no vivimos conforme a lo que nosotros decimos creer. Nuestra fe no es real en la práctica. Y nuestra vida cristiana no es real en la acción. Y es por eso que nuestros hijos lo que vieron
fue una madre religiosa y un padre religioso que no les enseñó la verdad a la luz de las Escrituras y conforme a los principios reales. Y hoy que tenemos la oportunidad, diríamos, de descubrir, de conocer, ya no podemos ser ignorantes y ni dejar que nuestros hijos crezcan en la ignorancia. Entonces, muchas veces se habla con mentiras al hijo. La Biblia nos manda hablar con sinceridad, de enseñarle a los hijos la palabra de Dios, pero una continuidad, una enseñanza continua. Dice que estas palabras que Dios te mandó hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablando de ellas estando en la casa. Cuando nos reunimos a platicar, ¿de qué hablamos? De la palabra de Dios. Estando en la casa, andando por el camino, vamos platicando de lo que la Biblia dice. Y al acostarnos, vamos a acostarnos, pero antes vamos a leer un salmo, vamos a leer un proverbio, vamos a leer la Biblia. Y cuando te levantes, dirá buena mañana. Sí, en todo tiempo. En otras palabras, es en todo tiempo. Que podamos tener la enseñanza de lo que pudiera ayudar a nuestros hijos. Entonces, cuando él vaya al instituto, a la universidad y le digan acerca de que Dios no existe, este niño va a poder defender sus principios que ha aprendido en su hogar. Cuando este joven pueda estar en la universidad y el maestro le esté enseñando acerca del origen del hombre según la evolución, le va a decir, no, profe, usted está equivocado. Poder decirle, eso no es real. Poderlo confrontar con realidades y verdades reales. Pero muchas veces cuando el niño llega de la escuela a la universidad, entonces en vez de que él se convierta en un verdadero creyente, se convirtió en un ateo. No, Dios no existe, mamá. Es un engaño, los han engañado a ustedes. Entonces, es triste. Y la pobre mamá que no lee la Biblia, o el pobre papá que allá de vez en cuando la desempolva la Biblia, también no tienen palabras para defenderse ante una enseñanza diabólica, ante una enseñanza errónea. No tienen la capacidad. Pero es necesario que la iglesia y que nosotros como cristianos volvamos a nuestros principios. La Biblia nos manda que enseñemos a nuestros hijos. Y dice, y ese versículo la mayoría de los cristianos nos lo ponemos, que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo podemos de memoria, pero no lo hacemos. Lo podemos, pero no lo hacemos. No instruimos a nuestros hijos. No les enseñamos a nuestros hijos. Y perdemos la enseñanza que deberíamos de continuar, porque estaríamos aplicando estos valores importantes en la vida de los jóvenes. Satanás ha querido cegar al humano para que no descubra sus orígenes, sus principios. Pero tú no eres producto de la evolución, tú eres producto de la mano poderosa de Dios. Dios nos creó, Dios nos ha dado la vida. En el libro de los Hechos, con lo cual quiero finalizar, porque vamos a continuar este tema, pero vamos a continuarlo desde otro punto de vista, más amplio. Después de su origen, son sus problemas que ha tenido el ser humano a causa
de su alejamiento de Dios, que lo vamos a, por cuestión de tiempo no lo vamos a tocar hoy, pero lo vamos a tocar próximo, si Dios nos permite, y estamos con vida. Veamos el capítulo 17 del libro de los Hechos, dice así. Dice el verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos, oiga, no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca de ti, ya está cerca de cada uno de nosotros. Porque, oiga, porque en Él vivimos, el verso 28, en Él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Oiga, linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, oiga, como lo dice la Escritura, es una ignorancia. La ignorancia hoy tú no puedes seguir bajo el principio, la ignorancia de Dios, dejando a un Dios a un lado, dejando a tu Creador a un lado, o haciendo tu imagen de Dios, conceptos erróneos de Dios. Mejor vea las Escrituras y encuentra la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, manda, hoy, este día. Ahora manda, en estos tiempos finales, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Es decir, que busquemos la misericordia de Dios, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo es el Salvador. Él murió por tus pecados. Y hay algo que la evolución no puede refutar. Es la existencia de Jesucristo en la tierra. No lo puede refutar. Y las pruebas de la existencia de Jesús como el Hijo de Dios en la tierra es real. Sigue siendo real. Sigue siendo evidente. No puede negarse. Entonces la evolución tiene más problemas que respuestas. Pero el origen del hombre está en su Creador. Y mayormente ahora nosotros sí tenemos un origen de ese Dios que nos creó, y de hecho nos apartamos, la humanidad entera nos apartamos de ese Dios creador. Pero Cristo vino para que nosotros podamos acercarnos a nuestro Creador, y Él es la fuente o el medio para que nosotros nos acerquemos a nuestro principio, a nuestro origen. Linaje suyo somos orígenes de Dios. Si no lo quieres creer, te verás en un problema en la eternidad. Tu eternidad será muy grave. Es hoy. Va a llegar el momento cuando te enfrentes a la muerte y a la eternidad, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado los muertos. Todo, sea cualquiera de las dos creencias, la evolucionista tiene que usar fe,
Tiene que ser fe. Yo creo que mi ancestro fue un gorila. Esa es la fe de que su ancestro es un gorila, porque no hay prueba. Aunque digan que hay pruebas, no hay prueba. Entonces, tenemos que usar la fe. Usar la fe. Y yo creo que mi ancestro, desde mi origen, Dios lo creó al hombre. Y desde ahí venimos todos, pero gracias a Dios que a través de Jesucristo hay redención y hay esperanza para la humanidad perdida hoy en el pecado y en la maldad, que pronto estaremos viendo, vamos a estar viendo ese problema del pecado ya en la humanidad. El pecado en la humanidad, que sería ya uno de los problemas que la humanidad tiene en términos generales, porque muchas veces solo vemos ciertas situaciones de la humanidad, pero hay que ver el pecado, lo grave del pecado en la humanidad. Así que lo vamos a estar viendo, Dios lo permite, el próximo miércoles. Esperamos hoy que usted le diga: Señor, perdóname, yo reconozco mi pecado, reconozco mi origen en ese Dios todopoderoso que es mi Padre Celestial. Buen Dios y Padre, agradecemos tu amor y tu bondad, tu misericordia. Gracias por habernos dado la existencia. Gracias por haberme creado, por haberme hecho y por haberme dado vida. Yo vivo por tu misericordia, yo vivo por tu bondad, yo vivo por tu amor, yo vivo porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la existencia. Gracias, Dios de los cielos. A ti te damos el honor, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por haber estado ahí con nosotros, y aquellos que van a estar viendo este video después, pues esperamos que sea de mucha bendición para ustedes y lo comparta con otros hermanos que puedan ser de bendición. Esa es la idea, que estos estudios, que esta enseñanza, usted la pueda compartir. Si usted no puede ir a predicar, pues dígale: mire, vea este tema, y pueda compartirlo con otro, y Dios estará bendiciendo su vida. Así que compartámoslo para que llegue a más vida la palabra del Señor, ya que ese es el propósito de que el Evangelio corra y el reino de Dios se establezca en la tierra. No se trata de organizaciones religiosas, aquí no se trata de una denominación evangélica, no se trata de eso, se trata de establecer el reino de Dios. Hermano, pastor, evangélico, cristiano, hermano, hermana, no hablemos tanto de nuestras denominaciones, hablemos del gran reino de Dios que estamos estableciendo en esta tierra. Todo. Yo invito a la iglesia a salir de ese religiosismo, que mi denominación, que mi organización. No se trata de eso. Estamos predicando el gran reino de Dios, el evangelio que vino del cielo. Es nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de la humanidad es Jesús. Así que glorifiquemos a Dios. No importa el nombre denominacional, si es bautista, asamblea de Dios, iglesia de Dios, cualquier nombre que tenga su organización, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y todos somos hermanos en la fe. Yo invito a la iglesia a ser más abierta a la fe, porque muchas veces hemos venido como despreciando a otros, ignorando a otros, valorándonos a nosotros mismos, y los pastores muchas veces somos los culpables de haber hecho a la gente denominacionalista. Yo quiero decir, yo no predico denominación, yo predico el reino de Dios en la tierra. Así que sigamos predicando, hermano pastor y hermano tu laico, cualquiera que seas, predica esta palabra. Y si tú no puedes predicar, ve y tú también anuncia esta palabra, o compártela, estos temas que serán de bendición. Dios los bendiga a todos, hermanos, y Dios los bendiga maravillosamente a todos. Amén.